Muy buenos días a todos los que estáis escuchando este programa de Buenas Noticias. Deseamos que paséis un rato agradable en nuestra compañía y que todo lo que digamos os lleve a meditar un poquito durante la semana. La charla que hoy vamos a realizar la hemos titulado No hay sorpresa. Y es que hoy queremos hablar de las sorpresas o de la falta de ellas. A todos nos gustan estos acontecimientos inesperados que, por no esperarlos, nos dan un momento de felicidad y alegría, aunque sea de forma pasajera y poco duradera. Está claro que hablo de las buenas sorpresas, pero lamentablemente también hay, por desgracia, sorpresas desagradables que causan en nuestras vidas momentos de dolor, tristeza y lágrimas. Para hablarnos de estas sorpresas, vamos a dar entrada un día más a Dani, a pesar de que ya no es una sorpresa que venga cada domingo. Hola Dani, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenas a todos, un saludo cordial y bueno, dices que no es una sorpresa que venga, el día que no venga, aquel día será una sorpresa. Aquel día será una sorpresa, realmente. De las grandes. Y de las gordas. Sí. Bueno, no sé si lo has tenido en cuenta, pero después de 38 años yo no he faltado ni un solo día. Ya lo sé. Pero ni un solo día en 38 años. Y como le decía a una persona conocida, ten en cuenta que yo, claro, en 38 años he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he tenido mis 2 hijas, he tenido mis 2 nietos, he perdido el trabajo, ¿me entiendes? Es decir, han habido casos suficientes para ausentarme de vez en cuando. Llueva, nieve, hiele, a pie del cañón. No, yo me he levantado de la cama con 40 de fiebre, he hecho el programa en directo, entonces era en directo, me volví a casa y me volví a meter en la cama, o sea que... Y yo esto no lo hago, en estos extremos no llego, yo soy más limitado. No, Vamos a ver, Dani, ya me has dado una sorpresa, ahora te pregunto, ¿te gustan las sorpresas? Mira, como muy bien has dicho, hay 2 tipos de sorpresa que podemos calificar de sorpresas buenas y de sorpresas malas. Todos nos alegramos cuando recibimos una visita inesperada después de mucho tiempo de desconexión. Cuando recibimos noticias inesperadas y alegres. Cuando recibimos un regalo inesperado o un dinero que no esperábamos. Pero como siempre digo, toda moneda tiene su cara y su cruz. Y lo que podríamos llamar la moneda de las sorpresas también la tiene. Y de forma muy personal, creo que debemos estar preparados para recibir las buenas como para encajar las malas con entereza, fe y confianza. No sé por qué, pero me rasca la oreja y me parece que este programa no vendrá porque has recibido algún tipo de sorpresa en los últimos días. Mira, tengo que responder positivamente. Es más, no he recibido solo una, sino que gracias a Dios he recibido 3. Vaya. Una, sin entrar en detalles, tiene que ver con los problemas con los programas que emitimos. Después de muchos años hemos conseguido, con la ayuda del Señor, algo por lo que hemos estado luchando nada más y nada menos que 16 años. Se ha hecho muy rápido, ¿eh? Sí, pero yo estaba ahí pico pala hasta que ha salido. El segundo es una cantidad de dinero que he recibido y que es más de lo que yo esperaba. Esto siempre arriba. Y el tercero es referente a las notas de mi nieto en el instituto. Él arrastraba un problema que una vez descubierto, un problema que no se sabía, y una vez descubierto se ha conseguido que las notas sean muy altas. O sea, hemos pasado de suficiente por los pelos a notables y sobresalientes una vez le han descubierto qué problema es el que tenía. Y mi nieto me decía, Yayo, ¿cómo es que ahora las cosas me salen y antes no me salían? Que ahora saco estas notas y antes no. Digo, porque tenías un problema que no se había descubierto y ahora sí. Y se tratan las cosas de diferente manera. Se tratan como se deben tratar para alguien que tiene un problema como tiene o como tenía él. Esta sí que ha sido una gran sorpresa. Sí.
y feliz, muy feliz, Hombre, muy contento te diré. al ver que, bueno, habían costado muchas lágrimas de intentar hacer los deberes y que no me salen, y intentaban Por el chaval tenía ensayarle, que sufrir, y bueno, era horroroso. porque además él es responsable. Ese. Y ahora en cambio, pues eso, cuando tiene un examen y tal, va contento al examen, porque Porque ya hay lo sé, seguridad. sí, ya lo sé, no pasa nada. Vamos a ver. Pero tú siempre tienes un motivo por el cual, semana tras semana, traes los distintos temas. Aparte de los tres que nos acabas de decir, supongo que tienes alguno escondido en la manga, ¿no es verdad? Tienes razón, Joan. El motivo son unas palabras dichas por un pastor llamado Dan de Hebel, argentino, que personalmente me gusta su forma de presentar el Evangelio. Él dijo: os voy a decir una frase que me gustaría que la recordarais y guardarais para tenerla presente siempre. Y esta frase que él dijo era: nada de lo que te pasa sorprende a Dios. Repito, nada de lo que te pasa sorprende a Dios. Y es verdad, porque hagas lo que hagas, Él sabe que lo vas a hacer. Hombre, él está al control de todo. Entonces, es una gran realidad, pero que no siempre tenemos presente, ¿no? El hecho de que Él no solo sabe lo que piensas, sino que sabe lo que haces, sabe lo que quieres hacer, sabe dónde quieres llegar, y todas estas cosas a veces nos pasan por alto y no somos conscientes de ello, ¿no? Vamos a ver, la frase esta de Dante Hebel es muy bonita, pero me supongo que tienes un mensaje más profundo que lo que se puede ver a simple vista. Mira, así es, Joan. Tenemos que pensar que, como ya he dicho, Dios es un ser todopoderoso, un ser que todo lo sabe y un ser que está presente siempre. Y me gustaría resaltar lo de siempre. Si es así, Dios conoce tu pasado, conoce tu presente, pero también sabe tu futuro más inmediato e incluso el más lejano, el que ni siquiera tú te puedes llegar a imaginar. Y por este motivo no puedes hacer nada que sorprenda a Dios, porque Él ya lo sabe de antemano. Hay muchos textos en la Biblia que vemos que cosas que acontecieron sorprendió a los hombres en aquellos momentos, pero no sorprende a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. Y lo sabe antes de que suceda. Todo forma parte de un plan maravilloso de parte de Dios. Es que tú no puedes sorprender a Dios, te ha fabricado. Él es el que te ha creado. Ni yo, cuidado, ni nadie. Dios nos ha hecho tal como somos y esto es como una máquina. Yo sé que una máquina, si le tiro la moneda de una peseta, me dará un caramelo. Y si le tiro un duro, me dará una chocolatina. Pues Dios no sabe lo mismo. Si este hace esto, terminará haciendo aquello. Habla de tiempo atrás, ¿eh? Esto de una peseta, un duro, una chocolatina. Sí, hablo de cuando yo usaba pesetas y duros. Sí. Yo he sacado chocolatinas en máquinas. Sí, yo también. Por eso. Y de escondida de mis padres. ¿En qué relato bíblico podemos ver esto que nos acabas de decir? Que algún acontecimiento ha sorprendido a los hombres, pero no a Dios. La chocolatina no, es otro. Este es otro. Sí. Pues mira, desde la misma creación, cuando el hombre y la mujer pecaron, les sorprendió tanto que se escondieron, al sorprenderse por su desnudez. También su resurrección, la resurrección de Jesús y ascensión a los cielos, maravilló a los que estaban presentes. Pero Jesús sabía que esto iba a suceder. Os voy a exponer otro caso bíblico. Con rapidez, por amor y tiempo, Caín mató a Abel. Cuando Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano?, él se sorprendió tanto que solo pudo contestar: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Creéis que Dios se sorprendió por la respuesta? Está claro que no, porque Dios ya sabía dónde estaba. En la resurrección de Lázaro, todos estaban llorando por su pérdida, pero detrás de las palabras de Jesús diciendo: Lázaro, sal fuera. Los presentes se sorprendieron, pero Jesús no porque para él no era una sorpresa. La mujer samaritana
junto al pozo, se sorprendió de que Jesús le dijera: 7 maridos has tenido y el que eres no es tu marido. También se sorprendió cuando les ofreció un agua con la que nunca más tendría sed. Podría hablar del sacrificio de Isaac que Dios le pidió a Abraham. Estoy seguro que a Abraham le debía sorprender que el mismo que le prometió que tendría una descendencia numerosa, tanto como las estrellas del cielo, ahora le pidiera el sacrificio de su hijo. Y uno más, aunque claro está que puedo encontrar muchísimos más, y solo tienes que acudir a la Biblia y encontrarás muchos casos como los que te hemos mencionado, y es en la última cena. Jesús anunció que uno de ellos le iba a traicionar. Todos quedaron sorprendidos por las palabras de Jesús, de tal forma que preguntaban: ¿soy yo, maestro? Los discípulos estaban sorprendidos, pero Jesús no. Tanto que le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Cierto que son sorpresas, pero a mí la que me golpea más, o la que me impacta más, es la de Isaac. Uh-huh. Abraham, que a los 100 años tuvo un hijo, o sea, engendró un hijo. A Sara, una mujer de 90, que además era estéril. Tienen un único hijo, o sea que la posibilidad de tener otro hijo era milagrosa. Sí, sí. Y Dios les dice: sacrifícalo. Y el tío coge, va y va a sacrificarlo. Pero hay una frase que a mí me encanta de este hecho, aunque ahora quizás nos paremos un poco en el tema que estábamos tocando, pero Abraham dice: haremos el sacrificio y volveremos. Y habla en plural: volveremos. O sea, ¿cuál es la seguridad de Abraham cuando sabe que no le faltará el hijo? Que sí, que Dios va a cumplir con lo que prometió, y que si el único hijo que tiene es la descendencia que no se podrá contar como las estrellas del cielo, será partiendo de este hijo que ahora pide el sacrificio. ¿Cómo así ha sido? Vamos a ver, Dani, volviendo al tema. Sí. Quiero agradecerte el gran número de ejemplos que nos has dado y que, como muy bien has dicho, podría ser muchos más. Creo que muchas veces hemos pasado por estos textos sin darnos cuenta del detalle que a nosotros nos sorprende, pero a Dios no. ¿Pero qué quiere decirnos con ello? Mira, la respuesta es fácil. Es una de estas preguntas. Tú haces muchas preguntas, pero de fáciles pocas. Pues esta respuesta es fácil, pero a la vez no siempre la aceptamos. No siempre somos conscientes de ello, y mucho menos somos conscientes de esta gran responsabilidad. Déjame, Joan, que os lleve hasta un texto donde vemos a un gran hombre de Dios sorprendido por sus propios hechos. Este es el apóstol Pablo, y las encontramos en Romanos 7, versos del 15 al 20, donde encontramos unas declaraciones de auténtica sorpresa. Estad muy atentos porque parece un poco liado el texto, ¿vale? Bueno, Pablo a veces se complica un poco la vida cuando habla. Recordarlo, Romanos 7, versos del 15 al 20, por si después vosotros queréis repasarlo por vuestra cuenta. Sí, es una buena idea que lo leáis detenidamente por vuestra cuenta después. Y leerlo porque tiene delito, o sea, tiene contenido. Mirad lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿No os encontráis con un apóstol sorprendido por sus propios hechos? Y quizás alguna vez nos hemos encontrado nosotros así, ¿no? Más de una. Que decimos, bueno, ¿yo por qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo ahora? Si sé que está mal hecho. Y yo pregunto eso, ¿no? ¿No os habéis encontrado en alguna ocasión haciéndote preguntas del por qué hago yo esto cuando esto es lo que no quiero hacer o lo que sé que no debo hacer?
Sí, sí, y pasa en la vida del cristiano. Sí, Nos sí. encontramos en situaciones así. Muchas veces sabes que algo no debes hacer, sabes que hay algo que no le gusta a Dios que hagas, pero en cambio... De repente te encuentras haciéndolo, pero es que es de repente. Dices, pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. Sí sé que no está bien, pero lo estás haciendo. Pero es así. Somos débiles. Sí que es verdad de que en ocasiones nos sorprenden nuestros propios hechos. Algunos para bien y otros para mal. Pero, ¿qué quieres decirnos con esto? Pues que tanto los creyentes que usamos para hacer el bien como los momentos que usamos para hacer el mal pueden sorprendernos a nosotros. Pero no a Dios, porque Él sabe en todo momento no solo lo que haces, sino además lo que piensas y qué intencionalidad tienes detrás de cada hecho. Normal. Me gustaría volver a repetir esto para que quede bien grabadito. Que Dios sabe en todo momento no solo lo que haces, porque lo que haces, puedes decir, bueno, Él lo ve, sino además lo que piensas, que esto ya está escondido, esto no está en tu mente, pero no está mostrado, y qué intencionalidad tienes detrás de cada hecho de lo que haces. Dios nos ha creado, nos conoce en lo más profundo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones y evidentemente conoce no solo lo que hacemos, sino lo que vamos a hacer, porque sabe qué camino seguimos. Uh-huh. Y esto cuesta porque no lo sabemos ni nosotros. Sí. O sea, Él sabe de nosotros mismos más que nosotros mismos. Claro. Él sabe nos conoce más a fondo que nosotros mismos. Él sabe con estos hechos que hemos decidido tomar dónde iremos a parar y dónde caeremos, dónde nos levantaremos, dónde será preciso la intervención de Dios y cuál será nuestro estado de ánimo cuando nos demos cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, y si hay arrepentimiento sincero o no. Pero bueno, hay algo que cuando veo estas cosas pienso. Si yo soy imperfecto, si hago cosas mal hechas, ¿por qué me sigue usando en su obra y en la expansión de su palabra y su evangelio? Mira, esta respuesta también es fácil. Ya van dos, ¿eh? Hoy tengo un día facilón. Sí. Te lo podría responder con una sola palabra. Y esta es por amor. Pero usaré unas cuantas palabras más. Y estas no dichas por mí, sino encontradas como siempre en la Biblia. Mira, el primer texto al que me gustaría ir lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3 y verso 10, donde leemos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, aunque lo pienses, aunque te lo creas, aunque te creas muy bueno, aunque creas, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No tú eres uno de los pocos, no. No hay justo ni aún uno. Pero hay una cosa que está muy clara, Dani. A veces nosotros mismos nos conocemos más o menos y sabemos que no somos justos. Uh-huh. Pero a veces vemos a una persona que dices, este es justo. Pero es que resulta que tampoco, ¿eh? Tampoco. Y tienen un testimonio increíble y parecen unas personas santos. Sí. Pero no. Sí. Y aquí lo dice. Pero puede ser que te parezcan santos a ti, que te parezcan buenos, que te parezcan buenos hacedores, pero no por esto son perfectos. Tú fíjate, Pablo, un hombre, hemos hablado de él hace un momento, un hombre súper ejemplar. Y él mismo reconocía que no lo era. No, y que queda sorprendido, hoy que hablamos de las sorpresas, no, queda sorprendido a sí mismo. O sea, sí. ¿Por qué yo lo que no quiero hacer esto es lo que hago? Y lo que quiero hacer esto es lo que no hago. Es que es una frase que nos podemos aplicar cada uno de nosotros y sorprendernos con nosotros mismos, ¿eh? Sí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero dónde voy? Pues mira, a mi modo de ver, estas palabras, las que acabo de mencionar, como está escrito, no hay justo ni aún uno, estas palabras tienen un gran valor. Te están diciendo, no hay nadie peor que tú, pero tampoco hay nadie mejor que tú. Todos somos pecadores y por lo tanto no hay nada que nos haga favoritos por méritos propios. Pero Dios, en su sabia infinito, nos escogió para cumplir un ministerio. Y como suelo decir,
no abandonarnos este mundo hasta que no lo hayamos cumplido. Mirad que dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, repito, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. ¿Sorprendido? ¿No? Pues deberías de estarlo. De los millones de seres humanos que hay en la tierra, Dios te vio y te eligió. Dios no está sorprendido, pero tú deberías de estarlo. Quiere decir, hay personas, hay oyentes que han venido y han dicho, Dani, yo no sé por qué Dios me ha escogido a mí. Y empieza a decir porque yo no valgo, porque yo no sé, porque yo me corto cuando tengo que hablar, cuando yo, etcétera, 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 50.000 excusas más, que por cierto, hago un poco de spoiler, estoy escribiendo un guión sobre las excusas, que somos muy dados Hombre, es una carta de corsario muy válida. Pues quiero decir, yo no se las cree nadie, pero nosotros sí. Aquí nos encontramos con que hay mucha gente que cree eso, pues que no entiende el por qué lo han escogido a él. Y así podemos movernos a través de la Biblia. ¿Por qué escogió a Moisés? O sea, de toda la gente que podía llegar a escoger, escoge a una persona torpe de palabra, un tartamudo, tartaja. Y agárrate, que estuvo 40 años educándolo como hijo de la hija del faraón. 40 años en el desierto meditándolo y haciéndolo aprender modestia. Y 40 años arrastrando al pueblo de Israel. O sea, 120 años enseñándole. Sí. Pero no le enseñó a hablar. Pues, pero en cambio lo escogió a él. Y piensa, ¿por qué? ¿No había alguien con una verborrea fácil que pudiera disuadir al faraón de una forma fácil? No, este estaba haciendo de político. Y elocuente. Y piensas, pues lo escogió a él. Y no podía escoger a otro que no fuera el impetuoso Pedro. ¿Por qué el impetuoso? ¿No podía buscar uno tranquilito que no la liara tanto como la lió Pedro a lo largo del ministerio de Jesús? Y no podía haber escogido otros que no fueran conocidos como los hijos del trueno. No podía coger algunos más tranquiletes, más calmaditos, ¿eh? Pero en cambio... Y el propio Pablo escogió a esto. Que estaba cazando cristianos como quien caza codornices. Estaba Pablo persiguiendo a los cristianos y dándoles muerte, entre ellos a Esteban. Y en cambio Dios lo va a buscar y lo transforma. Y transforma su vida y lo usa para ser portador del evangelio de los gentiles. Y más de una vez él tiene que decir, yo que había perseguido a los cristianos. Sí. O sea, al final se ve perseguido él. Quiere decir, y así podríamos salir en varios casos más. Dani, nuestros mismos casos. A ver, ¿tú te habías imaginado nunca que estarías haciendo lo que haces? No, pero ni mucho menos. ¿Y cuántos años hace que lo haces? Yo hace 38. Poca imaginación tienes. Yo siempre había dicho que, bueno, yo en la radio, de locutor y tal, pues sí, pero de guionista no. Y llevo un montón de guiones, más de 1000 guiones hechos. Y yo también cogía y cuando veía a alguien que subía al púlpito y predicaba, yo decía, guau, yo predicador nunca, no lo voy a poder ser nunca. Y he predicado ya en varias iglesias y durante bastante tiempo. Y cuando yo había visto los diáconos, los servidores de la iglesia, yo había dicho, yo diácono no lo seré nunca. Y me he dado cuenta que estuve más de 25 años siendo diácono. Y esto quiere decir una cosa, que los planes de Dios no son los míos. Y que no siempre coinciden, para no decir que casi nunca. Sí, casi nunca coinciden con los míos, ¿no? Y eso te tiene que dar mucho a pensar. Y Joan también se había propuesto durante mucho tiempo que él nunca estaría conmigo en la radio. Sí, 7 años estuviste persiguiéndome. Sí. Y 7 años se dice fácil, pero son 365 años 7 veces. Bueno, soy bastante constante en las cosas. Y buen vendedor.
Dice, sí, mira, a mí uno de los jefes, una vez hablando con unos clientes, no sé quiénes debían ser los proveedores, porque yo no los conocía, bajaba de las oficinas que estaban en el piso de arriba y me hace parar y le dice, ojalá yo como tuviera 3 o 4 más. Dice, es constante hasta que consigue lo que quiero. Y yo siempre decía a mí, una de dos, o me dicen no vuelvan más, o aceptan lo que estoy ofreciendo. Pero claro, si no me dicen ninguna de las dos cosas, pues yo sigo ahí. Y después, pues ves eso, 38 años con el programa de radio, que para esto hay que ser un pelín constante. Como digo yo muchas veces, a lo largo de estos 38 años, como comprenderás, yo he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he tenido 2 hijas, he tenido 2 nietos, he perdido el trabajo, infinidad de problemas que surgen a diario, pero que se te acumulan y en cambio, que decir, Dios te ayuda. Pero tú cada domingo allí. Pero yo allí. Incluso hubo una vez que me acuerdo que estando con 40 de fiebre, me levanté de la cama, fui a hacer el programa en directo, terminé el programa, me volví a mi casa y me volví a meter en la cama. ¿No? Con 40 de fiebre no era para dar tumbos. Pero quiero decir, es la constancia en aquello que tú mismo te sorprendes, porque ves que salen fuerzas donde creías que no, que no las había, ¿no? Es que Dios da alas para volar cuando hemos de volar, y Dios da agallas para respirar bajo el agua cuando hemos de respirar bajo el agua. O sea, Dios nos da, nos capacita, nos escoge, nos dice, tú vas a hacer esto. Sí, y no se te ocurre decir lo que no puedes porque te hará poder. Pero es que además luego va detrás tuyo empujando. Sí, ¿sabes lo más importante? Que me he dado cuenta que su voluntad no es la mía, y que por mucho que me empeñe, su voluntad se va a cumplir. Hombre. Por muy tozudo que me ponga, por muy terco que me ponga, Joan? Más vale que no te resistas de entrada y que pasarás mejor. Sí. Porque si no, va a pasar lo mismo y además lo harás de mala gana. Pues ya digo, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de Buenas Noticias que cosas que creíamos que no se podían hacer, ya digo, 38 años de programa, cuando no teníamos ni idea de hacer radio, han sido 16 años persiguiendo el poner en un YouTube, que ahora lo tenéis y lo podéis disfrutar, 16 años intentando conseguir el poder hacer esto. Para aprender a hacerlo. Estuvimos en cierta ocasión 12 horas seguidas haciendo un programa de radio con las entidades que teníamos en nuestra ciudad, y así ves que cosas que son imposibles, cosas que crees que no se podrán hacer, cosas que incluso hasta puedes llegar a dudar, y en esto me va a apoyar el Señor. Pues sí. Si es su voluntad. Si es su voluntad, tú de cabeza. Y no te preocupes, que son de adelante. Pues sí, esto lo hemos vivido durante mucho tiempo y a lo largo de toda esta... Y es una experiencia reconfortante, porque te sorprendes de lo que eres capaz de hacer con ayuda de Dios. Mira esto que decimos de los guiones del programa. Yo que no sabíamos cómo saldría el primero, y llevamos nada más que 1726 es este programa. Como aquel que no dice el nada. Que hace 1726. Y seguimos estando ahí, gracias a Dios, para traerte constantemente un mensaje claro. Dios te ama y quiere que seas salvo y pases una eternidad junto a Él. Y no Gracias. Te sorprendas. No. Gracias y hasta la próxima semana, que esperamos estés con nosotros. Hasta pronto.